Las 9 de la mañana. Otro nuevo e insignificante día. Subo al autobús y me duele el cuello de haber estado tanto tiempo con la mirada fija en el suelo. Y tengo varios mechones de pelo que me cubren todo el rostro y ropa oscura que me envuelve como si me estuviese escondiendo de alguien. En cierta manera es así. Intento escoger un asiento aislado, pero francamente resulta imposible. El autobús está deteniendo en la segunda parada y simplemente me dedico a mirar a través de la ventana. No puede ser. Mi cuerpo tiembla mientras sus pasos se acercan. ¡Zorra! Desagradable. Muere. ¿Sabes qué? Eres un hijo de puta. Normal, feo de mierda, guarra. ¡Zorra! Yo sé que soy inferior, lo sé, pero ¿por qué? ¿Por qué he tenido que ser yo la elegida? Lágrima y lágrima escogida como un juguete de madera de un escaparate, al que cuando fuerzas demasiado se rompe a llorar. Pero, ¿y si ese juguete no es lo suficientemente elástico? ¿Y si es demasiado daño causado? ¿O es que es demasiado frágil para soportarlo? Yo lo soy, desafortunadamente lo soy. Maldigo a eso, a esa persona, energía, elemento que nos observa desde lo lejos y decidió crearme de esta manera, en la que nadie parece apreciar, ni siquiera yo.